y gracias por ser parte de Borea Hablamos TV. En la tarde de hoy quiero tocar un tema que llevamos tiempo desarrollando y creo que aprovechando el tiempo, ¿verdad? Podemos, ya que nos hemos ido actualizando en varios de los temas que teníamos pendientes para compartir con usted, y es el de Nayib Bukele de El Salvador. Yo le sigo en Twitter, vamos por esa parte. Y todo este ataque que con frecuencia recibe, principalmente de España. Y argumento esto porque leía un reportaje del País, un escritor, un periodista, que explicaba que Bukele se estaba convirtiendo en el próximo dictador del Caribe. Algo similar a Venezuela, ¿verdad? Y a Cuba, que está en un proceso de transición Cuba. He hablado con varios cubanos y me dicen que esa transición no va muy bien, pero ahí, ¿verdad? Pues no quiero hablar de manera lo más que puedo. Tengo varias información que voy a compartir en esta transmisión, pero de hecho acabo de leer también una persona que fue a El Salvador y hizo unas expresiones bien interesantes de cómo fue su experiencia, ¿no? en este hermoso lugar. Pero vamos a lo que vinimos. Yo entiendo la preocupación del escritor del País. Mire, es que tenemos que nuevamente ir a la historia. A mí la historia me fascina, yo no la soportaba. Pero luego he aprendido tanto de la historia, porque en la historia usted aprende cómo hemos llegado a nuestro presente. Nosotros tenemos un trasfondo. Hemos llegado a este lugar porque esta fue la ruta que decidimos tomar. En ese proceso de ir a la historia, yo me encontré, y la primera vez que lo vi me voló la cabeza. Y es, por ejemplo, voy a hablar de varios dictadores. España sufrió lo que fue la dictadura de Franco. Y todos ellos fueron juntos. Usted tiene a Franco, a Mussolini en Italia, tuvo a Hitler y después tuvo a Stalin. Pero Stalin siempre se mantuvo aparte. Entonces tienen el trío. Winston Churchill le llama el arco de la guerra, porque usted tenía esos tres unidos. Pero en el 1928, la revista Time publicó esa imagen que usted está viendo. ¿A quién usted ve ahí? Ahí usted ve a Adolfo Hitler. ¿Por qué lo nombran el hombre del año? Cuando usted lee el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler, que le exhorto que lo lea, Hitler, de la misma manera que Gandhi, trató de buscar la independencia de Alemania por la guerra. Alemania salió bien grave de la Primera Guerra Mundial. Salió horrible, con una deuda internacional y con el honor de ser alemán en el piso. No había nada funny o agradable de ser alemán luego de la Primera Guerra Mundial. Y Hitler eso le incomodó. Él consideraba que el orgullo alemán había ido al piso y Alemania estaba sumergida en una crisis terrible, aguántese, mientras los ricos de Alemania vivían de lo más bien. El rico podía disfrutar de la ópera, mientras la gente en la calle se estaba muriendo de hambre. Y en su libro Mi lucha, él hace una escena bien peculiar que él dice, tipo Revolución Francesa, que usted veía a los ricos disfrutando del deleite de su poder económico y usted solamente tenía que salir de ese salón donde ellos estaban y se encontraba a mano derecha a varios alemanes, no a uno, posiblemente la calle llena de alemanes sin hogares y sin comida y sin trabajo para poder salir hacia adelante. Así es que cuando Hitler corre libremente, Hitler no llegó por el poder a Alemania, llegó libremente al poder. Una de sus propuestas era la igualdad para los alemanes. Y Hitler llega al poder con un 30% de desempleo, si no me equivoco. No he repasado mucho esa nota. Con un 30% de desempleo y con una crisis social terrible. Y en un periodo de 4 a 5 años dio un giro de 360 grados, donde el desempleo apenas llegó a un 1 a un 2%. Y la igualdad social en Alemania empezó a estabilizarse.
Lo mismo que hizo, de hecho, hay varios escritores que culpan a Luis Muñoz Marín de ser un dictador. Que de eso vamos a hablar luego, más adelante, sobre eso. Y se logra un cambio en la sociedad. De hecho, los que participaron en la Primera Guerra Mundial, Hitler los nombra y le da un reconocimiento social increíble por su sacrificio y fidelidad a Alemania, incluyendo a aquellos que no eran 100% alemanes. El problema está que años después, Hitler pierde el norte y se empiezan a firmar diferentes leyes, por ejemplo, la ley de depuración de Alemania, o depuración social, creo que era que se llamaba, y empezaron entonces la persecución, no solamente en contra de los judíos, en contra de los negros, en contra de personas que tenían cierto estilo de vida, en contra de los homosexuales, en contra de todo, de todo. Entonces, vamos a construir una Alemania conforme a nuestro origen y a la visión ario, que de hecho todo el mundo sabe que esa visión nace con los Skull and Bones en la nación norteamericana, que luego entonces los alemanes lo insertan y lo aplican al pie de la letra, como los Skull and Bones decía que se tenía que aplicar esta depuración racial. Así que nace en la nación norteamericana. El punto está que ya usted sabe en qué Hitler terminó, pero fue nombrado por la revista Time como el hombre del año. Luego tenemos a Stalin, que aunque se mantuvo aparte, ¿por qué Stalin se mantuvo aparte? Stalin se mantuvo aparte porque tenía conflicto con Alemania. Él y Hitler no se llevaban. Así que Stalin en la Primera Guerra Mundial sale muy airoso, sale cómodo y se mantiene aparte. Cuando Alemania empieza a atacar a Rusia por el conflicto que había entre Stalin y Hitler, ahí es que nace el famoso Stalingrado, porque el ejército de Alemania rodea la ciudad donde estaba Stalin, el Zero, Stalin, y Stalin inspira al ejército y él pelea junto con su ejército en contra de los alemanes, defendiendo su tierra, defendiendo su nación. Y esa es la primera derrota que el gobierno alemán recibe. Y producto de eso, pues entonces, años después, Stalin es nombrado nuevamente como el hombre del año. El hombre del año de la misma manera que Hitler. Stalin, y quizás por eso es la preocupación del país en España, que por alguna razón tienen una fijación hacia El Salvador, logró usar de una manera positiva su mercadotecnia. Él mercadeó de una manera positiva a Rusia. Yo quiero que usted haga clip a eso. Mercadeó de una manera positiva a Rusia. Y Stalin pagaba a modelos, artistas, actores, para que fingieran una Rusia perfecta, intacta. Y los llevaba por la carretera principal y todo aquello era alegría. Y todas las personas que iban a Rusia veían que eso era otra cosa. Que era un país modelo. Y todo el mundo quería ser como Rusia. El velo cae cuando Stalin muere. Al morir Stalin, entonces se enteraron que los mismos campos de concentración que tenía Hitler, lo tenía Stalin para llevar allí a aquellos que eran diferentes a su ideal político. Mas otras personas, también judíos, pagaron y terminaron en el campo de concentración de Stalin. Pero él lo disfrazó muy bien y nunca salió a la luz. Yo creo que ese es el miedo del país, que a la misma vez se contradice por atacar a Bukele. Si usted mira ese reportaje, por eso es que digo la fijación, porque en el 2021 estos mismos periódicos acusaban a Bukele de que había llegado a un acuerdo con las gangas, con las pandillas del Salvador. Si usted va a hace 20 años atrás, las peores pandillas en Centroamérica, en Sudamérica y la parte sur de los Estados Unidos estaban en El Salvador. Era una cosa descontrolada.
Las pandillas se habían dividido el país por regiones y lo controlaban. Y el ciudadano común y corriente era víctima de las pandillas. Secuestro, asesinato, robo, violación, una cosa nefasta. Yo recuerdo el ataque de la nación norteamericana en contra del señor Bukele, porque el primer año cuando él empieza su gobierno, los primeros 2 años, era un ataque constante de que la estabilidad social había llegado por el acuerdo que él y su partido político habían llegado con las pandillas para que él se quedara en el poder. Entonces no me hace sentido, porque Bukele ha atacado de frente a todas estas pandillas que son terribles, que vamos a hablar sobre ellas ahora, a beneficio del pueblo, y ahora resulta que los derechos humanos hay que respetarlos porque el presidente está fuera de control atacando a las pandillas. Ok, llegó a un acuerdo con la pandilla y ahora los está atacando. No hace sentido. Con toda sinceridad, no hace sentido. Aquí hay personas que tienen dedos amarrados y eso no es correcto. Yo creo que el señor Bukele está haciendo un trabajo excelso y voy a explicar el por qué. Yo creo que el derecho humano es el derecho humano, pero yo siempre he creído algo, y lo digo también aquí en Puerto Rico. El criminal tiene la decisión de ser criminal. La víctima no decide ser víctima. ¿Me sigue? El criminal puede tener 40,000 argumentos para ser criminal. Que su papá lo dejó, que lo violaron, que lo maltrataron, you name it. Pero en sus manos está no hacerlo y escoger otro camino. Usted decide ser un criminal. Yo no decido ser víctima. Y eso es una realidad. Y si usted decide usar el sistema para defender al criminal y promover al criminal, porque el criminal tiene su derecho, lo cual es cierto, pero yo considero que usted cede su derecho en el momento que usted decide ser un criminal. Porque repito, es una decisión. Es una decisión. Si es un caso de defensa propia, y eso es otro tema. Pero este no es el escenario aquí. Las pandillas se distinguen. Hubo una señora que hizo un libro, se llama Sustancia del Hígado, y lo escribe Michelle Resino. Y es una especie de recolección de la vida diaria, de cómo supuestamente el Estado, o Bukele, que es el presidente o el primer ministro de Salvador, arresta a todo el mundo, fuera ya de sospechar o no si es pandillero o no, y que arresta a personas inocentes y se le exime de un juicio donde puedan probar su inocencia. Mire, primeramente en El Salvador usted es culpable hasta que demuestre lo contrario, porque es el modelo europeo, no es el modelo americano. Segundo, cuando usted estudia las gangas o las pandillas, las gangas se distinguen. Mire esa foto. Usted se da cuenta en esa foto que las gangas tienen una marca, tienen unos gestos en particulares, se identifican, se añaden cuando hay múltiples gangas, como existió en El Salvador. Cada ganga tiene su marca, cada ganga tiene su gesto. Y yo recuerdo, antes de esto, que en El Salvador el señor Bukele había hecho un estudio cuando empezó en el gobierno, creo que en su segunda o tercera administración, un estudio para identificar cómo estas gangas operaban. Cómo estas gangas operaban, cuáles eran sus gestos, cuál era su modo operandi, qué usaban para lavar el dinero, porque era una organización bien estructurada. Y dedicaron como 1 año o 2 años a esa investigación antes de ejecutar el plan que están ejecutando ahora. Así es que el margen de error de Bukele es bien pequeño. Puede tenerlo, pero es bien pequeño. Cuando Luis Muñoz Marín estuvo en el poder, que el pueblo le dio el poder absoluto a Luis Muñoz Marín fue bien responsable en cómo administró el poder. Y si había alguien que estaba en contra del plan social de Luis Muñoz Marín públicamente lo desaforaba. Es cierto, usted no podía irse en contra del Duque, porque cuando ese mallete bajaba, la cosa se ponía fea. Yo quiero que usted comprenda eso. Ese era Luis Muñoz Marín. Y estableció respeto en el país. Y dejó un modelo social
que llegó hasta los 90. Ahí el modelo murió y nos hemos quedado sin nada, lamentablemente. Eso es en Puerto Rico. Yo creo que el señor Bukele, que de hecho está solicitando, que se enmiende la Constitución de El Salvador para él poder correr o aspirar a un nuevo periodo en la presidencia. Y eso, si no me equivoco, va ahora en febrero. Pero algo que me gusta de Bukele es que, a pesar de todo lo que él está haciendo en contra de las gangas, no significa que la violencia ha menguado. La violencia sigue. Porque recuerde, una cosa es la violencia de las gangas, como está ocurriendo en México. Mira lo que está ocurriendo en México con los carteles. Los carteles gobiernan en México, no es el Estado. A mí me da tristeza López Obrador cuando lo escucho hablar, mientras la gente en la calle de México tiene miedo a salir. Ese era El Salvador hace 7, 8 años atrás. Y y eso afecta a todo el mundo, y el Estado está mirando para otro lado, esperando que por osmosis todos ellos se maten, mientras los carteles son dueños y señores de las calles de México. Y eso es así. Los carteles son las policías en México. Y los videos están ahí, de más que se publican. ¿Qué hace el Estado? Nada. ¿Qué está haciendo Bukele? Haciéndole frente a la violencia provocada por las gangas y también por estos grupos que usan la droga para sustentar sus operaciones. Y la ha desmantelado. Pero eso no significa que la violencia desaparece. La violencia continúa en las calles. O sea, él no presenta un Estado perfecto. Él presenta un Estado que está progresivo, pero no es pacífico, a diferencia de Stalin, que proyectaba una sociedad perfecta. A eso me refiero. Producto de esto, la gente en El Salvador ha recuperado su confianza. Recuerdo también cuando hace unos 5 años atrás acusaron a Bukele que había insertado como moneda oficial el Bitcoin y que eso iba a ser una fuente de lavado de dinero para los narcos. Eso lo han dejado de mencionar. Y cuando el Bitcoin cayó, le cayeron encima a Bukele por la mala decisión del Bitcoin y haber adoptado el Bitcoin como moneda. Y sin embargo, ahora Salvador, de los pocos países en El Salvador y en el Caribe, de los pocos países, en Centroamérica y Sudamérica que tiene un crecimiento económico, que el país se está moviendo a la desigualdad social y que se puede respirar oportunidad y esperanza en el pueblo. Y esta dama que la estaba leyendo antes de empezar esta transmisión, decidió ir libremente a El Salvador para visitar El Salvador, Lina Seiche, que la voy de hecho a taguear en la transmisión. Y ella hace un análisis que ella libremente, sin que nadie le pagara el viaje, fue a El Salvador para ver realmente lo que está pasando allí. Y dice que no es una sociedad perfecta, que hay pobreza en El Salvador, pero esto que ella dijo me gustó. La gente no es plenamente feliz, pero tiene esperanza en el gobierno. Tiene esperanza en el gobierno. Lo que nosotros hemos perdido en Puerto Rico. La esperanza en los políticos. Bukele ha logrado que la gente confíe en él, porque él procura gobernar para el pueblo. Y si en algún momento voy a taguear al señor Bukele, yo sé que él es bien activo en las redes y él puede ver esta transmisión. Mi consejo puede ser que de la misma manera que Luis Muñoz Marín deje un plan social que se puede implementar y que el pueblo se involucre en ese plan social. Para que si otro, recuerde que en los años 80 Salvador pasó una época difícil y dolorosa para el pueblo. Que cuando llegue el tiempo de Bukele ceder el poder, la persona que venga siga ese plan social. Y si no lo cumple, fuera. Que el salvadoreño sepa que es partícipe de todo esto. Esa reestructuración que Bukele hizo, que todo el mundo se la criticó, que redujo los municipios. ¿Qué dijo él? Porque hay mucha corrupción en esos grupos.
vamos a centralizar el poder, vamos a reorganizar y a supervisar a estas personas que ustedes están escogiendo. Allá no le llaman alcalde, allá le llaman de otra manera, pero hacen la misma función de los alcaldes aquí en Puerto Rico. Y logró disminuir porque era demasiado grande para la población. Lo mismo que tenemos nosotros en 78 pueblos, que tenemos 78 alcaldes que son unas batatas que no están haciendo su trabajo. Pero yo le aseguro que ahora en el 2024 de repente se acordaron que son alcaldes y se quieren comer la calle haciendo el trabajo que por 3 años no hicieron. ¿Me sigue? Pero como se pintan y se preparan con Photoshop para verse muy bonito, porque esto es un concurso de belleza más que de servicio al pueblo. Pero eso es Puerto Rico, seguimos en El Salvador. Debe de existir un plan a largo plazo, señor Bukele, para que la gente en El Salvador pueda estar confiada de que hay un futuro fuera de usted. Que cuando usted considere que sea el momento de ceder el poder, esa acción progresista se mantenga. Sean consistentes y que las pandillas no vuelvan nuevamente a tomar el control de las calles. A la medida que la gente se empodera, se puede defender. Y una de las cosas que me gusta, que Bukele siempre dice, la violencia no puede quedar impune. Lo mismo que yo digo en este canal. La violencia no puede quedar impune. Es injusto que el pueblo sea atropellado mientras el gobierno mira para otro lado. Es injusto. Es injusto. Y el país, y en España, el periódico El País y varios rotativos del país tienen un ataque constante contra Bukele. Porque él se ha centrado en un gobierno insular, o sea, en El Salvador. Y usted puede decir Salvador para los salvadoreños. Pero es un país hermoso, rico en la calidad de gente, de la misma manera que Puerto Rico, muy parecido. Pero que ha sufrido mucho por el atropello y la dejadez de los partidos políticos como México. Ve que todos nos conectamos de una manera u otra. Lógico, lo acusan de que atropella los derechos humanos. Pues claro, porque como yo decía en una ocasión, a usted nunca le han secuestrado un hijo. A usted nunca los pandilleros le han matado un hijo. A usted nunca los pandilleros entraron a su casa o las gangas entraron a su casa y frente a sus ojos le violaron a su mujer. Eso usted nunca lo ha experimentado. Eso es horrible lo que estoy diciendo. Pero eso son cosas que pasan en ese tipo de ambiente. Y que usted tenga un presidente que diga la violencia no puede quedar impune. Vamos a hacer consecuencias. Y exactamente. Bukele dejará mucho que hablar en los próximos años, pero se ha convertido en un estándar dominante para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Todo el mundo quiere la popularidad que tiene Bukele, pero nadie quiere hacer el trabajo que está haciendo Bukele. Todo el mundo quiere el éxito, pero pocos están dispuestos a sacrificarse por el éxito y pagar el precio que hay que pagar para tener el éxito. Y este señor, en un momento histórico, tuvo a todo el mundo en contra de él y ahora está cosechando porque tenía claro lo que quería hacer para su país. Y yo entiendo que eso es lo que tenemos que imitar. Ese es el plan social que hay que implementar. ¿Para quién usted gobierna? Usted tiene que enfocarse en gobernar para todos, no para un grupo en particular. Así es que esa es nuestra opinión sobre lo que está pasando en El Salvador. Por favor, comparte el contenido. Repito, vamos a taguear al señor Bukele para que pueda ver esta transmisión. Nuestra manera de pensar, consideramos que debe de, si existe ya, perfecto, para que cuando él salga del poder, el pueblo salvadoreño entienda que a ellos les toca involucrarse en el quehacer político, para que al momento de dar el poder, la confianza, como yo explicaba en una de las transmisiones, que es lo que significa el voto, ese voto de confianza, puedan recibir lo que merecen como ciudadanos. Y si no, fuera. Fuera. Si no está haciendo su trabajo, fuera. Un sistema de educación como lo tiene actualmente, que he visto las notas y se ve que es importante que la gente esté bien educada y bien capacitada y bien preparada, no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos
enfocado para tener una mejor sociedad. Así es que gracias por ser parte de Bori Hablamos TV, gracias por sacarle su tiempo, gracias por inscribirse. Recuerde por favor los likes, recuerde inscribirse o suscribirse si no es parte del canal y por favor comente en la parte de comentarios. Nos vemos pronto en Bori Hablamos TV. Por favor cuídate en el lugar que te encuentres, cuídate, mantente en salud y Dios bendiga el lugar donde te encuentres. Cuídate.